alquílenos esto a alguien y usted haga las mejoras y nos paga 150.000 pesos metro cuadrado. Yo le voy a ofrecer a las personas y les voy a ofrecer a ustedes que tengan la paciencia de creerme que en el peor de los casos, pero que nos vaya muy mal, vámonos con 85.000 pesos, no 100.000, no 110.000, no 120.000, que es lo que están acostumbrados a pagar todas esas empresas grandes. Vámonos con 85.000, que es más del 20% por debajo de lo que se está pagando actualmente. ¿Saben cuánto me da eso al mes? 180 millones de pesos al mes. Significa que físicamente, si hacemos la transición, el señor que antes ganaba, que estaba más o menos alquilando el local chiquito en 900.000, va a pasar a recibir 260. El señor que de hecho lo estaba alquilando en 1.900.000 para 34 métricos, se sumó casi 6 millones de pesos al mes. No calculemos que de hecho lo alquilamos bien, que la gestión inmobiliaria sea buena. Calculemos que no nos fue bien, que a 85.000 pesos. ¿Por qué? Pues hombre, porque en eso hay muchas variables. Uno siempre quiere contratar bancos, quiere contratar buenos pagadores, uno quiere contratar que no esté uno haciendo una apuesta, que sea un arrendatario seguro, alguien de 10 a 20 años, ¿sí? Uno quiere usar, ¿sí? Uno quiere que ¿qué le estamos dando en contraprestación? Ya no le estamos dando 36 parqueaderos, le estamos dando 47 parqueaderos. ¿Qué otras ventajas tenemos? Que podemos convertir esto de un solo local de 2.129 que no tiene costos de administración porque es que no hay corredores y no hay necesidad de poner vigilante y no hay que cambiar bombillos. Lo podemos convertir a 3 locales, cada uno de 900 o de 800 y piquito metros, ¿sí? Entonces, son 3 clientes muy importantes. Pero ¿para dónde va esto? ¿Va para un Home Center? ¿Va para un Zara? ¿Va para allá? Eso es para dónde vamos. Entonces estos números, como ustedes vieron, son muy conservadores. Si vieron la primera cifra, dio 59.700.000, la última cifra dio 180 millones de pesos al mes. Estamos hablando exactamente el triple. Es decir, aquí podemos hablar mucho de números de los metros cuadrados de los pisos, de cuánto es y cómo es el metro cuadrado de estos años, pero lo que tenemos que recordar es la plata. Si yo hoy recibo 1 millón, con esta propuesta voy a recibir 3 para toda mi vida. No voy a tener que venir a darle la mano al arrendatario, ni recibirle el local cada 6 meses porque se quebró, y tampoco voy a tener que sacar de mi bolsillo para yo pagarme a mí mismo mi propio arriendo a 1 millón de pesos, sino que me voy a cobrar 3 millones, y con los 2 que me sobran, pues me los voy a gastar, y el millón que tenía originalmente me lo gasto en otro local y sigo con mi negocio en otro local. Entonces, miren, sinceramente se les triplican los ingresos bajo cualquier proceso. Yo les quiero hacer una claridad. Yo revisé muy bien las cifras. Originalmente lo que nos daba el centro comercial era 42.560.000, porque yo sé que hay muchos locales mucho más baratos que lo que yo estoy diciendo, y son muy pocos los que están bien alquilados. Esto es lo que ustedes tenían originalmente. 180 millones lo que van a recibir. Eso es 4 veces, no 3. Entonces, esta es la propuesta volumétrica para que me entendieran quién es el tipo de cliente. Quedémonos aquí un poquito. Pues sí, es un Crepes and Waffles, es un Jumbo al otro lado. Es así. Esos son los clientes. Estas son algunas ideas de nuestro arquitecto, que él decía, bueno, es que en el piso de arriba va a estar el lobby y los apartamentos no van a tener ningún tipo de conexión con el local, no va a haber ningún tipo de interacción. Eso es muy importante que lo recuerden. No hay interacción entre los locales y el edificio. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los preceptos básicos de nuestra propuesta? Primero, no dejar de percibir el arriendo durante la transformación. Algunos de ustedes viven de esto, o sus hijos, no lo sé, asumo, me disculpan. Pues no tiene por qué interrumpirse. Aún las personas que tienen los locales vacíos, yo les pago el arriendo. Ya les explico cómo es. De hecho, en la propuesta que les estoy trayendo en físico se los explico. Hay 2 posibilidades: un mínimo de 56.000 pesos metro cuadrado, o ustedes me dan una demostración de lo que está pagando el contrato firmado y yo les reconozco eso. ¿Listo? Evitar riesgos en los cambios del plot. Bueno, miren, esto es Colombia, estamos en muchos procesos de transición. Ustedes saben que Colombia es un país de cambios fuertes, súbitos. Esto es un proceso que protege su propiedad.
de otros cambios, que no solo hay cambios en el POT, el día de mañana tenemos otro gobierno y otras cosas pueden pasar. Aquí, ustedes no invierten capital ni generan ningún tipo de gasto, no le están invirtiendo ni un peso a esto. Yo nunca les voy a pedir un centavo. Ustedes solamente se van a sentar y van a esperar que les empiecen a pagar los arrendamientos, punto. No arriesgan el inmueble. Yo no les estoy pidiendo que lo entreguen, no estoy pidiendo que lo regalen ni que lo pongan a mi nombre. El local siempre va a estar a nombre de ustedes. El local, lo único que vamos a hacer es tratar de blindarlo. ¿Qué significa blindar el local? El local, blindarlo, significa tres cosas. Vamos a hablar de escenarios. Digamos que somos 47 personas. Imagínense que yo fuera uno de los copropietarios, un amigo de ustedes, y yo me morí. Me atropellaron, porque la verdad yo soy muy descuidado cuando camino. Me tiré el negocio. No. Ustedes tienen que continuar. Entonces, ¿qué se hace? El local se pone en parqueo. En ese caso queda protegido. Otro escenario. A mí me gusta manejar mucho. Entonces, como manejo más, incremento la probabilidad de mis accidentes. Imagínense que un día tuviera un accidente, infortunadamente Dios no lo quiera, y atropelló a una persona deshonesta que se me tiró al frente porque sí, porque le gustó, para ver si me podía demandar. Esos casos se conocen muchísimo. ¿Qué es lo primero que hace la persona? Mira, va donde su abogado tinterillo y le dice: mire la declaración de renta, señor. Mira mi declaración de renta y dicen: ah, él tiene un local ahí en barrio, se muda en el proyecto. Tercera cosa, pues una persona que le cuesta trabajo tomar decisiones y un día quiere aprobar y otro día quiere vender. Entonces también está blindado. Quinta cosa, es una persona que es muy negociante y hoy necesita poner el local como garantía de una hipoteca. Tampoco, nada de eso. Es decir, el local sigue a nombre de usted, pero tiene una reseñita que dice parqueado. No deja estar en su propiedad, no deja nada. Simplemente nadie lo puede tocar durante el proceso, tampoco yo. ¿Durante el proceso de transformación? Sí. Durante el proceso de transformación, nadie lo puede tocar. Gracias. Seguimos. Incrementar el área a alquilar mediante la consolidación de área. Eso es todo lo que les expliqué. Miren la diferencia, cómo comenzamos en 140% y terminamos en 200%. Miren cómo comenzamos con locales que solo puede alquilar un señor de tecnologías celulares o los clientes que hoy por hoy tienen, y lo convertimos en el tope de la línea. Sin comisión para intermediarios. A mí no me representa, de una vez aclaro, a mí no me representa ninguna inmobiliaria, no hay ningún tercero que pueda hablar por mí, Nicolás o Carolina. Las únicas palabras que valen son las de Nicolás, Carolina. Yo no voy a pagar comisión a nadie, a mí no me trajo nadie, y eso me trae a un punto que a veces que lo tengo que mencionar. Yo no le voy a dar ni un centímetro más a nadie, porque es que todos ustedes van a ver cómo es de transparente este proceso. Todo queda escrito en el mismo documento. Pepito puso 1, Pepito recibió 2 o recibió 1.4, dependiendo de su. Pepito puso 2, recibió 4 o 2.8, lo que sea, dependiendo de su caso. Y todos vamos a ver el mismo documento, todos firmamos el mismo documento. Aquí no hay trato especial para nadie, aquí no, nada de nada raro. Donde yo he tenido la oportunidad de hacer estos negocios y he salido corriendo. Yo he echado para atrás proyectos ya muy cercanos a estar, porque físicamente hay un señor demasiado aventajoso o unos problemas ya casi violentos entre los copropietarios. Dejemos así, no hagamos problema. Esto no es para que a nadie le vaya mal. Esto, la única razón es para que a todos nos vaya bien, incluido yo. Incluido yo. Yo voy a hacer un bonito negocio. Yo estoy feliz si me dan el honor de hacerlo por ustedes, y se los agradezco. De una vez se lo digo mirándolos a la cara. Es un honor para mí si me dan este proyecto. Triplicamos el ingreso mensual proyectado. La realidad es que en muchos casos lo cuadruplicamos. Incrementamos el valor de los inmuebles. Hombre, pues claro, es que pasaste de un localito a, perdón, sin ofender, a ser propietario de un trozo, óiganlo bien. Hablamos ya en esto.
Aseguramos los ingresos a 10 o a 20 años, porque no vamos a tomar ningún cliente que no nos firme un contrato de 10 o 20 años. ¿Listo? Entonces ya se acaba el proceso de la rotación. Bueno, les quiero hablar de este concepto, que me encanta. Entonces, para ese efecto les traje unas cosas. ¿De verdad? Quiero que de verdad lo sientan en su paladar. Denme un segundo, ¿no? Tomemos un momento, que es que lo que les he dicho es intenso. Si ya tienen... Ya vamos a terminar, solamente quiero mostrarles gráficamente de qué estamos hablando. el señor Alfredo va a ir recogiendo las preguntas, por favor. En 10 minutos, que ya me falta de bueno. Claro, que ustedes hacen. Bueno, miren, este es el ejemplo gráfico. Lo que pasa es que necesito que me entiendan que queríamos comprar un poke grande y uno chiquito, pero no lo habían idénticos, entonces nos tocó conformarnos con dos pokés deliciosos que nos los vamos a comer ahora mismo. Miren, esto, si lo vieran el doble de grande, sería de lo que ustedes serían dueños de una proporción de este poké sin cortar. ¿Sí? Miren, este poké más chiquito es de lo que son dueños hoy por hoy, con estas tajaditas. Eso es exactamente la diferencia entre propiedad horizontal y propiedad y escritural a través de un fideicomiso. Entonces, a través de un fideicomiso usted tiene una escritura, usted firma una escritura, todo el mundo firma una escritura. En esa escritura, que se radica en una notaría igual que todas, en un fideicomiso, uno es dueño de un porcentaje de un gran ponqué. En el otro escenario, uno es dueño de una tajada de ponqué más chiquito, pero uno sabe cuál es su tajada. Esta tajada es la mía, yo vivo feliz con mi tajada. Es chiquita y se me está poniendo vieja y ya nadie me la compra, pero es mía. Entonces eso se llama propiedad horizontal. En la propiedad horizontal ustedes tienen la descripción de su inmueble en su hijuela. Miren, se llama hijuela. ¿Por qué? Porque es una gran inmueble y le nacen hijuelas, físicamente le nacen. Entonces en registro dicen, entonces en este inmueble hay 45 propietarios. Este señor tomó un inmueble que tiene un nadir y entonces tiene un borde y limita al norte con Pepito y limita a la izquierda con Pepita, y entonces eso es la propiedad horizontal. Es este ponqué chiquito partido. ¿Qué es un fideicomiso? Es este ponqué, el doble de grande, en donde ustedes son dueños de un porcentaje de por lo que se vende ese ponqué. ¿Listo? Eso es lo que les quería decir. Los derechos fiduciarios son solamente una unidad de medida que permite establecer la participación de una determinada persona natural o jurídica dentro de un negocio financiero. Esto no es de hoteles, esto no es de nada de eso, esto tiene el mismo nombre, derecho fiduciario, sí, tiene el mismo nombre, pero no lo confundamos, porque miren, se usan para manejar todos los recursos del Estado. Los únicos recursos del Estado que no se roban son los de la fiducia, no han podido. Se usan para pagar el premio Nobel, o sea, la plata de los premios Nobel se mantiene en una fiducia, ¿sí? Es la única manera de tener un árbitro precontratado que para toda la vida va a manejarlo de todos nosotros y nunca nos va a tocar a nosotros madrugar. No, es que le cortaron el agua al señor, que si viene usted por favor a arreglar el problema del local. No. Allá está el señor del derecho fiduciario, que es además el señor que recibe la plata a nombre de quien está, y es el señor que me blinda mi propiedad, y me la blinda porque va a estar a nombre mío un porcentaje, como lo es en una propiedad horizontal, pero también está a nombre de un fideicomiso. El día de mañana, un ejemplo, ¿no? Que suba un gobierno muy que le gusta regalarlo de uno, digamos, eso puede pasar, no sé si saben de qué estoy hablando. Ay, Dios quiera que no. Y digan, como han dicho en otros países de por aquí cerca, no, es que su segunda casa o su local, eso es del Estado, hay que dárselo a los pobres.
No, en este caso eso está totalmente sellado y sembrado ahí. No se lo van a intervenir. ¿Ok? Entonces eso es muy bonito. Es lo mismo que la propiedad horizontal, donde varias personas son propietarias de partes porcentuales.